Buenos días, mi nombre es Andrea Geraldine Pérez Zambrano, estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y en este video voy a hablar sobre los instrumentos de evaluación de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base, los diversos test que tienen como objetivo medir la personalidad, y por último sobre qué es validez y qué es confiabilidad en los test psicológicos, que corresponde a la materia de Psicología de la Personalidad 2. Los instrumentos de evaluación de la personalidad son los siguientes: racionales o deductivos. Estos se construyen a partir de los elementos teóricamente relacionados con la variable que se pretende medir. Para esto, los autores de estas pruebas se basaron en criterios hipotéticos y se presupone de que existe una correlación entre estos y los ítems del test. En el año 1914, el psicólogo estadounidense Robert Sessions creó la primera prueba de evaluación de la personalidad, llamada la hoja de datos personales de Wadsworth, que consistía en detectar la predisposición a la neurosis. Y esta prueba consistía en 116 ítems y preguntas dicotómicas. Empírico basado en criterios externos. Este se enfoca en la valorización de las correlaciones entre las respuestas de los sujetos a los ítems de evaluación y un criterio externo determinado. En este caso, se evalúa un grupo de sujetos que muestren ciertas características, como por ejemplo trastornos psicológicos. Se analizan los ítems y se escogen los que puedan ser más representativos para la variable de criterio. El test más reconocido es el Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota, que fue creado y desarrollado en el año 1942. Este se encarga de evaluar los aspectos de la personalidad relevantes en la psicopatología, como por ejemplo la depresión, la ansiedad o la introversión social. Factoriales o test de rasgos. Estos test miden diversos factores, es decir, el conjunto de ítems que correlacionan entre ellos. El cuestionario factorial de la personalidad de Raymond Cattell, mejor conocido como 16PF, es uno de los más utilizados, ya que evalúa 16 factores de primer orden o básicos que se agrupan en 4 más amplios, que son rebeldía, autosuficiencia, autocontrol y tensión. Este test se enmarca dentro del modelo de los 5 grandes factores de la personalidad, que ha sido construido por datos de investigaciones y aportes de muchos expertos en el área. Mixtos, con criterios combinados. Ciertos test de personalidad no pueden ser estrictamente considerados racionales, empíricos y factoriales, debido a que se han construido a partir de una combinación de criterios. Una prueba para esta metodología es el Inventario Clínico Multiaxial de Theodore Millon. Este autor se basó en su propia teoría para escoger un conjunto de ítems, que eso sería una estrategia racional. Después, lo que hizo fue que separó una pequeña parte, tomó una pequeña muestra para compararlos con los criterios externos, que sería empírico. Y por último, lo que hizo fue que identificó las correlaciones entre los elementos, que sería factorial. Los test de personalidad son una de las herramientas más utilizadas y más importantes en la práctica psicológica, teniendo en cuenta que nos encontramos ante un rasgo complejo de medir y que está conformado por dinámicas que hacen únicos a cada individuo. Solemos encontrar dos tipos de test. En primer lugar tenemos las pruebas psicométricas clásicas, ya que de ellas se parte desde una corriente cognitivo-conductual y se da por sentado de que las personas van a ser muy sinceras al momento de responder todos y cada uno de los ítems. Y en segundo lugar tenemos los test proyectivos. Pruebas en las que las personas proyectan elementos inconscientes o conflictos internos no reconocidos a través de ejercicios creativos e introspectivos. Voy a explicar los test de personalidad. Empecemos por el modelo de los 5 grandes. Este es uno de los más reconocidos y a su vez tiene como finalidad entender y medir el comportamiento humano y se divide en 5 áreas principales: apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo. Cuestionario 16PF. El psicólogo británico Raymond Cattell fue quien propuso la existencia de una inteligencia fluida y una inteligencia cristalizada.
Este test ha tenido continuas revisiones y actualizaciones, sin perder su esencia, ya que se trata de evaluar los rasgos de la personalidad basándonos en 16 factores y 5 secundarios, que son los siguientes: afectividad, razonamiento, estabilidad, dominancia, impulsividad, conformidad grupal, atrevimiento, sensibilidad, suspicacia, astucia, imaginación, culpabilidad, autosuficiencia, autocontrol y tensión. El indicador Myers-Briggs. Esta escala solo mide 2 dimensiones, introversión y extroversión. La información que se nos facilita es la siguiente: entender cómo enfocamos nuestra atención y obtenemos nuestra energía, introversión, extraversión, cómo percibimos y procesamos la información, sensación e intuición, cómo tomamos las decisiones, pensamientos o sentimientos, y cómo nos adaptamos al mundo exterior, si a través de juicios más lógico-racional o por percepciones más emocionales. Inventario de personalidad multifásico de Minnesota. Este test no solo ofrece un perfil ajustado de la personalidad del sujeto o del paciente, sino que además permite detectar algunas psicopatologías en varias escalas, incluyendo la depresión, cinismo, esquizofrenia, ansiedad, conductas antisociales, manía y paranoia. Confiabilidad y validez en los test psicológicos. La confiabilidad significa la consistencia, exactitud y precisión de la medición. El coeficiente de confiabilidad es un dato numérico que obtenemos al correlacionar test que son equivalentes o similares, que fueron aplicados en las mismas condiciones a los mismos sujetos. Y por último, hablaré sobre la validez. La validez es la capacidad que tiene el test para medir lo que tiene que medir, es decir, si cumple el propósito por el que fue creado. Al igual que la confiabilidad, la validez se obtiene por un coeficiente de correlación. El coeficiente de validez indica la relación entre las puntuaciones de un test y las medidas de criterio. El criterio indica la ejecución o desempeño de un sujeto en un determinado trabajo, como por ejemplo el rendimiento o desempeño de un sujeto, las calificaciones escolares, entre otros. Muchas gracias.